Bueno, continuamos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Nehemías, esta serie que hemos titulado Amando a la Ciudad, y hemos ido tratando, ¿verdad?, capítulo por capítulo. Y como muchos de ustedes saben, hay una palabra que se está usando en este tiempo que se llama bullying, ¿verdad? No sé cuánto tienen conocimiento de esa palabra. Es una palabra moderna, ¿no?, que viene del inglés, ¿no? Pero lo que significa toda la vida, ¿no?, es que hay gente que se mete contigo. Hay gente que intenta ponerte la zancadilla, ¿no? Hay gente que intenta, sobre todo se da en los muchachos, en los niños pequeños, pero también lo hemos visto cómo se da en edades adultas, ese bullying constante, ese acoso, ¿no?, que es la palabra. Y en la sesión anterior nosotros vimos cómo comenzó el bullying contra Nehemías y la gente que quería reconstruir la muralla. No sé si recuerdan el sermón pasado que estos enemigos, cuando vieron que ellos estaban con la idea de reconstruir la muralla, rápidamente comenzaron a decir: ¿qué piensan estos judíos que van a poder volver a levantar la muralla con esas piedras viejas y calcinadas? Y el otro dijo: si una zorra pasara por encima de la muralla, esa se iba a caer. Así comienza el bullying, ¿no? La burlita contra aquellos que están comenzando a reedificar. Pero todos nosotros sabemos que el bullying no termina ahí. Empieza con la burla, pero luego vienen las amenazas más serias a las personas. Sobre todo cuando con la burla no consiguen nada, como con estas personas que nosotros sabemos por el capítulo anterior, que al recibir las burlas de estos funcionarios, Sanbalat, los árabes y toda esta pandilla de incompetentes, los israelitas siguieron construyendo, ¿no? Y decidieron ir hacia adelante, no hacer caso de las burlas y empezar a reconstruir la muralla. Y cuando la muralla ya está por la mitad del texto que leímos y ellos se enteran de que esa muralla está por la mitad, pues no lo soportan y directamente planean atacar a estas personas y matarlas. Y es curioso, ¿no? Nos podíamos preguntar ¿por qué? ¿Por qué de buenas a primeras? Por reconstruir una parte de la ciudad, por buscar un bien para la ciudad. Estas personas que hasta ahora no habían hecho nada y la ciudad de Jerusalén estaba completamente destruida, al ver a un grupo que se empieza a preocupar por la ciudad y sobre todo que viene desde el exilio y se repatrian, ¿verdad? O se repatrian y empiezan a trabajar, esta gente entra en un estado de shock y de paranoia que no los deja soportar a aquellos que están buscando el bien de la ciudad. Y esto no es algo que para nosotros es ajeno, ¿verdad? Ya hemos dicho otras veces que basta que tú te pongas a arreglar algo que ha estado roto para que rápidamente se te acerquen algunas personas a preguntarte qué tú estás haciendo, ¿no? Y seguidamente seguro que vendrán las burlas, ¿no? ¿Qué están aspirando esta gente? ¿Qué piensan que pueden hacer ellos? ¿Con qué cuentan ellos? Pero cuando tú no haces caso a eso como Nehemías, ¿verdad?, y sigues adelante, puede llegar el punto en que estamos en este capítulo 4. Cuando aquellos hombres vieron que el pueblo se esforzó, confió en Dios y siguió trabajando hasta que reconstruyeron la mitad de la muralla, ellos dijeron: wow, esto es demasiado serio, tenemos que destruirlos. Y es algo también que lo que nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro contexto, ¿no? Basta que algo vaya bien y empiece a funcionar para que cuando mejor pensamos que estamos, ¡plucutú!, se acabó. O empiezan los ataques, o empiezan las luchas contra aquello que nosotros estamos haciendo. Y como hemos dicho desde la semana pasada, esto es algo que nos habla directamente a nosotros como cristianos. El cristianismo, mis amigos y mis hermanos, no es algo que esté exento de problemas. Hemos dicho que muchas religiones lo que promueven es el fin de tus problemas. Y la gente se acerca a diversos tipos de fe para buscar la solución a los problemas. Una receta mágica que me resuelva todos mis problemas, porque no queremos tener problemas.
no son agradables. Y la gente busca acercarse a la religión para buscar de algún modo, para encontrar el fin de sus problemas. Pero el cristianismo, como hemos dicho, lo que enseña es todo lo contrario. De hecho, cuando te acerques al cristianismo es cuando realmente van a comenzar tus problemas. Jesús mismo dijo, si con el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán con las ramas secas? ¿Verdad? Cristianismo no significa eliminación de los problemas, no, para nada. Cristianismo significa que en medio de tus problemas, como hemos repetido aquí, Dios estará contigo. El Dios del universo, como hemos visto en la clase, el que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, el yo soy, el todopoderoso, el que sostiene a todo el mundo con su mano, estará a tu lado en medio de tu problema. Era la experiencia del rey David, por eso pudo decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso es el cristianismo bíblico. Y Nehemías tenía esto bien claro. Aunque todavía no había llegado Cristo, pero su confianza estaba puesta en ese Dios todopoderoso que prometía estar al lado de sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que hace al cristianismo una fe única, como ninguna otra. No se trata de lo que tú puedas resolver haciendo un arreglo con algún Dios para que te vaya bien. Se trata de lo que Dios puede hacer por ti para fortalecerte, para ayudarte, para cuidarte en medio de tus problemas diarios, en medio de tu Cuba diaria 2023. Dios está aquí. Dios no se ha ido de esta isla. Dios está aquí en medio de su pueblo. Y Dios reina. Y Dios gobierna, aunque a veces te parezca que no. Pero es el testimonio de la Escritura y es el testimonio de Nehemías. Al ver esto, esta oposición ya más seria, Nehemías vuelve a la misma técnica que vimos a principio del capítulo, cuando se burlaron. Ahora, cuando ellos planean atacarlo, Nehemías le dijo al pueblo, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. ¿Verdad? La confianza de Nehemías una vez más estuvo puesta en el Dios Todopoderoso, que lo había enviado a hacer esa obra de reconstrucción en la ciudad. Y si ustedes recuerdan los primeros sermones de esta serie, yo repetía la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer que un hombre deje todo su confort? Recuerden, los que no estaban aquí, Nehemías trabajaba en el imperio más poderoso de aquel tiempo, como decir ahora los Estados Unidos, y trabajaba en el gobierno de ese imperio, teniendo un cargo muy importante, y él dejó todo eso y levantó fondos para regresar a Jerusalén, una ciudad que estaba en ruinas, en la bancarrota, a tratar de reconstruirla paso a paso para la gloria de Dios. Y la pregunta era, ¿qué mueve a un hombre a hacer esto? ¿Qué mueve a una persona a dejar todo su confort, a dejar toda su vida perfectica con todas las cositas, para moverse a una aventura de misión imposible prácticamente? Y habíamos dicho que únicamente un claro llamado de Dios, una visión clara de lo que Dios quería hacer con él, es lo que pudo mover a Nehemías y lo que puede moverte a ti y a mí a seguir a Jesucristo a pesar de todas las dificultades, cuando la gente piense que eso que tú estás haciendo es una locura. Y aquí hay mucha gente nueva, mucha gente que viene de un contexto no cristiano, nunca han tenido nada que ver con la iglesia, y algunos que sí. Para estos, seguramente que ya te has encontrado con la pregunta o con la burla o quizás con la amenaza de alguien que te diga, ¿tú a la iglesia de nuevo? ¿Ahora la has cogido con eso? ¡Ja, ja, ja! Cristianito, cristianita.
Ahí van los hermanitos. Ahí van los cristianitos. Ahí van los religiosos en la parte de la burla. Y muchas personas ante esto se echan para atrás y sucumben. Se acobardan. Se le aflojan los pies. La burla de los demás. La no aceptación. Tú quieres ser parte del grupo. Tú no quieres ser el foco del grupo, la oveja negra. Y mucha gente sucumbe. Y mucho más los que resisten cuando viene la prueba más dura, la amenaza. Si sigues ahí, va a pasar esto. Conocemos de matrimonios que han sido puestos entre la espada y la pared, uno u otro cónyuge. Si sigues en esa iglesia, yo te pido el divorcio. Si sigues en esa iglesia, yo no voy a seguir aquí en esta casa. Si sigues en esa iglesia, te tienes que ir de la casa. Y en algún tiempo, si sigues en esa iglesia, pierdes el trabajo. Si sigues en esa iglesia, no puedes ir a la universidad. Si sigues en esa iglesia, no te vamos a dar una carrera. Eso es parte de nuestra historia. Y algunos sucumbieron, los conocemos. Y se apartaron para siempre. Esos no eran cristianos. Otros sucumbieron por la presión, pero después regresaron en arrepentimiento. Pero otros se mantuvieron firmes. Y dijeron, como los 3 amigos de Daniel, nuestro Dios puede librarnos de los leones. Pero si no lo hace, aún así, no adoraremos a ese estatua. Se mantuvieron firmes sin fluctuar, confiando que el Dios de los siglos, el Dios de la historia, estaba con ellos. Y esta es la visión de Nehemías y la esperanza de Nehemías. Si vamos un poco más adelante, nosotros podemos ver cómo esta idea, cómo esta tendencia trasciende y llega a los tiempos del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 4, nosotros vemos cómo los apóstoles Pedro y Juan, después de la sanación de un cojo en el templo de Jerusalén, son llevados ante el concilio. Y en ese concilio le dicen que con qué autoridad ellos han hecho esa sanación. ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿De dónde saliste? Y ellos dicen que lo han hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos mismos mataron y crucificaron. Y Pedro cita el Antiguo Testamento y dice, Él es la piedra angular que los edificadores desecharon, pero ahora ha venido a ser la piedra principal, una roca de tropiezo donde los hombres tropiezan y caen. Y al ver esto, esta reacción de aquellos 2 hombres, ellos les prohibieron que hablaran de Jesucristo otra vez, so pena de muerte. Y Pedro y Juan, dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo, les dijeron, juzgad por vosotros mismos si debemos obedecer a Dios o a los hombres. Nosotros seguiremos hablando de Jesús. Nosotros seguiremos caminando con Jesús, pase lo que pase. Ahora bien, la Biblia nos enseña que ninguna de estas cosas, ni Nehemías ni estos apóstoles, las hicieron en sus propias fuerzas. La Biblia enseña que el creyente tiene armas que Dios le ha dado para poder enfrentar los ataques del enemigo, las acechanzas del enemigo. Y si tú recuerdas en Nehemías, lo que acabamos de leer, dice que Nehemías mandó al pueblo, ante la amenaza, a que tomaran sus corazas, sus arcos, sus lanzas y sus espadas. Y se repite varias veces que ellos estaban trabajando en la obra, no pararon de trabajar, armados con sus espadas, sus lanzas, sus arcos y sus corazas. Literalmente fueron así a trabajar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que los creyentes han sido provistos de las armas de Dios para pelear la buena batalla, para pelear las batallas de Dios.
Y mira lo que dice aquí. Una palabra final, dice el apóstol Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Escucha eso. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. No en ti ni en tu gran poder. Ninguno de nosotros aquí es suficientemente fuerte para luchar ninguna batalla. Y menos espiritual. Dice, pónganse toda la armadura de Dios, Nehemías, para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por tanto, de nuevo, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, Nehemías, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie firmes. Defiendan su posición, y miren las armas. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia del Evangelio, a fin de que estén completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe, los escudos, para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco o yelmo y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Desgraciadamente, vivimos en un tiempo donde hay una clase, una especie de espiritualidad general. Tú oyes a la gente, creo que lo llaman Alberto, tú oyes a la gente diciéndose bendiciones, ¿verdad? Todo el mundo recibe mis bendiciones. Hay una espiritualidad en el ambiente, ¿verdad? Parece que estamos en un tiempo muy nice, muy bonito. Y eso ha llegado a las filas del cristianismo. Tanto es así que muchos cristianos se están inventando un cristianismo a su imagen y semejanza, según como tú te imaginas. Y pretenden vivir por el cristianismo según como ellos se imaginan. Y pretenden luchar, pelear la buena batalla de la fe según como ellos se imaginan en sus propias fuerzas. Y esto es necesario decirlo porque esta es una iglesia nueva que se está formando. Lo que la Escritura nos enseña es que la palabra de Dios es, como hemos dicho en otras ocasiones, la única regla de fe y práctica para los creyentes. La única regla. Antes de ser cristianos, nosotros éramos nuestra única regla de fe y práctica. Vivíamos según nuestros propios conceptos, según nuestras propias ideas, según nuestros propios valores, según nuestra propia inteligencia, según nuestras propias conclusiones. Nosotros caminábamos por nuestro mismo camino. Pero en Jesucristo se nos ha dado una gran y poderosa nueva constitución de vida. Y es la palabra de Dios, la cual dice Pablo que es la espada del Espíritu, con la que el cristiano es equipado para que pueda pelear. Si no, mi hermano, estamos en la arena sin espada y tú pensando que tienes una. No podremos llegar a ninguna parte sin considerar la Escritura y sin tomar la Escritura en serio. El otro día estamos hablando de eso mismo y hablamos de cristianos que decían, sí, la Biblia dice eso, pero yo digo otra cosa. Mis hermanos, el cristiano tiene el privilegio de tener la palabra de Dios que le fue regalada por Dios, dada por Dios de gracia, la revelación de Dios. No podemos conocer a Dios si no es por medio de su palabra. No podríamos celebrar la Navidad si la Biblia no nos hubiera sido revelada y hubiéramos leído que el Señor Jesucristo nació un día. Celebramos la Navidad, que es lo que viene ahora, porque tenemos la Escritura. Piensen en eso.
Se ha dividido la historia en dos eras o etapas porque tenemos la escritura antes de Cristo y después de Cristo. Sabemos que hay una esperanza más allá de la vida porque tenemos la escritura. Eso no se lo inventó nadie. Es por la palabra de Dios. Sabemos que el Señor Jesús murió y resucitó por la palabra de Dios. Sabemos cómo debemos comportarnos en la iglesia por la palabra de Dios. Sabemos cómo debemos vivir en los matrimonios por la palabra de Dios. Sabemos cómo debemos criar los hijos por la palabra de Dios. Sabemos cómo debemos comportarnos en la sociedad por la palabra de Dios. Sabemos cómo debemos usar nuestro dinero por la palabra de Dios. Sabemos cómo debemos usar nuestras amistades, nuestras influencias, nuestro tiempo. Todo por la palabra de Dios que nos fue dada. Si no, es según tu propia fe. No se puede concebir un cristianismo, mis hermanos, sin la palabra de Dios. Tenemos un tesoro en la Biblia. Dios, el Dios del universo, el que creó todas las cosas, pues con solo pronunciar una palabra, nos ha dado todo su consejo. Lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él está escrito en este libro, la Biblia. De manera que nosotros debemos tomar esto en serio para poder estar firme y pelear las batallas que Dios quiere que nosotros peleemos. Si no hacemos un uso diario, consciente, sistemático de su palabra, si no nos llenamos de ella, si no vivimos plenos en ella, si no nos zambullimos en ella como nos zambullimos en la playa cuando vamos, no tendremos las herramientas para luchar cuando venga la adversidad, cuando venga el bullying. Recordemos al Señor Jesucristo en sus momentos de tentación en el desierto. Cuando Él fue llevado al desierto para ser tentado al inicio de su ministerio y Satanás lo tentó, ¿cómo respondió Jesús? ¿Buscó de sus experiencias de vida para responder? No. El Señor Jesucristo respondió con la palabra de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan porque tenía hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una cita del Antiguo Testamento. Tírate del templo hacia abajo porque Dios mandará a sus ángeles a que te recojan. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te daré, todos los reinos del mundo, si me adoras postrado. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo usó, Cristo que es Dios encarnado, usó la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para defenderse en el día malo, para estar firme en el día malo. Y aún en la cruz del Calvario, crucificado allí, ¿cuáles fueron las palabras que Cristo usó? Las 7 palabras, palabras de la Escritura. Palabras de la Escritura, una y otra vez. Palabras de la Escritura. Y si el Señor Jesucristo tomó en serio la Biblia como la espada del Espíritu con la que Él iba a luchar, nosotros como creyentes, como nueva iglesia, como nueva congregación aquí en Guanabacoa, debemos tomar en serio la palabra de Dios. No solamente venir a escuchar aquí el domingo por la mañana, cuando se da la clase y después el sermón, sino que día a día debemos ir allí. Como tú desayunas todos los días, ¿verdad? O es lo que se debería hacer. Como tú desayunas el Quaker todos los días, como tú comes el almuerzo todos los días, y como tú comes la comida o la cena todos los días, así nosotros deberíamos alimentarnos de la palabra de Dios. Dice el Señor, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
En otro lugar leemos, tu palabra es verdadera comida y verdadera bebida. Así que, si quieres estar firme, cuando venga la amenaza por tu fe, si quieres estar firme cuando en tu propia casa, en tu propia familia, tu propia mujer o tu propio marido, tus propios hijos, tus propios nietos se pongan en tu contra por ser cristiano, eso va a pasar. Si no te ha pasado ya, va a pasar, sí, va a pasar. O en tu trabajo, o en tus amistades, alguien se va a burlar de ti. Alguien va a decir alguna ironía. O alguien te va a hacer sentir triste. Porque tú quisieras que esté sentado aquí contigo y no está. Y en ese día, tu fortaleza, tu arma y mi arma es la palabra de Dios. Porque en ella están todas las promesas que Él nos dio. Y de ella podemos encontrar la fortaleza y el sostén que una persona necesita para la vida y para la muerte. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios, soplada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir a los hombres de Dios a que sean perfectos. Este es el regalo que nosotros tenemos. Y cuánto lo despreciamos. Cuán poco caso le hacemos a la palabra de Dios. Y no vamos a hacer aquí una, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que tenías que autocriticarte? Eso, ustedes saben. No vamos a hacer eso. A una autocrítica, sí, ¿verdad? Tenía otro nombre. No vamos a hacer eso, pero piensa cuán importante es para ti tu Biblia. No como un objeto museable, no como si tú fueras un bibliotecario, sino como tu alimento diario, tu vitamina, tu proteína, ¿verdad? ¿Cuánto es para ti? Hay millones de planes en internet para leer la escritura, de diversas maneras, más amenas, menos amenas, más serias, menos serias, más relajadas, menos relajadas, pero ahí están. Debemos usarlo, ese versículo que se pone todos los días por la mañana en el grupo de la iglesia, léelo. Ese es tu alimento diario, ese es tu pan diario. Yo sé que ustedes lo leen, pero lee más. Busca más. Y cuando estés dudando de cómo debes actuar, cómo debes defenderte, busca en la palabra de Dios. Que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el fuerte en su fuerza, dice el Señor, sino que el que se vaya a alabar se alabe en entenderme y conocerme. Y no hay otra forma de conocer a Dios que no sea mediante su santa palabra. No hay otra forma. Piensa en eso. Todo lo demás es un invento de nuestra imaginación. Todo lo que esté fuera de aquí, que tú fabules acerca de Dios, no es Dios. Es nuestra imaginación que es capaz de inventar muchos dioses. Juan Calvino, el reformador francés, decía que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Tenemos una capacidad increíble para crearnos nuestros propios dioses. Pero cuando vamos a la Biblia ahí encontramos al verdadero y único Dios. Al único que puede salvarnos. Al único que se interesó por nosotros. Al punto de venir a este mundo a morir en una cruz. Por tu salvación. Por tu salvación. Por tu salvación. Y por la mía. Para darnos vida. Y vida en abundancia, como dice Juan. Para dar un propósito para nuestra vida. Para dar un sentido a nuestra vida. Para dar una esperanza más allá de esta vida a nuestra vida. Para rellenar ese enorme vacío que todos los seres humanos tienen en su interior y que solo se puede rellenar con Dios.
Recuerden las palabras de San Agustín: el ser humano tiene un vacío en su interior del tamaño de Dios. Y tú y yo estamos tratando de rellenar ese vacío desde que nacemos con otras cosas sucedáneas que no son Dios. Por eso es tan importante encontrarlo en su palabra, descubrirlo en su palabra. En este libro que estuvo oculto durante tantos siglos por una iglesia oscura en la Edad Media, pero que hombres como Martín Lutero lo sacaron a la luz de nuevo. Y el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran resplandor. Porque la Biblia es como una lámpara para los pies y una lumbrera para el camino. Es la espada de Dios. La espada de Dios. No sé cuántos han visto aquí El Señor de los Anillos. Yo lo cito una y otra vez porque es una película que me gusta mucho. Y no sé si recuerdan que Bilbo Bolsón le había dado a su sobrino Frodo una espada, creo que fue Bilbo, contra los orcos. Que cuando él sacaba la espada, habían orcos cerca, la espada brillaba y alumbraba el camino. Y cuando ellos estaban transitando por unas cuevas terribles, Frodo tenía la espada en alto y el camino se iluminaba. Se ponía azul. Igual que la vara de Gandalf, el mago. Todos son tipificaciones de Cristo y de su palabra. El autor era un cristiano, Tolkien. Así que nosotros tenemos la luz de Dios. La luz de Dios está aquí. Y lo tenemos ahora en todos lados. Cuán difícil fue para nuestros hermanos de la Edad Media tener la palabra de Dios. Cuántas vidas costó la palabra de Dios. Era penado por la ley tener la Biblia, como lo es hoy en algunos países de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia es como es el libro de Dios. Es el libro que nos quita las escamas de nuestros ojos espirituales para que podamos ver bien. Porque Cristo dijo de ella: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estos hombres que vemos oponiéndose a Nehemías, evidentemente no querían que ese pueblo fuera libre. Reconstruir la muralla significaba el comienzo de la reconstrucción de la ciudad de Dios. Y como vamos a ver más adelante, significaba el comienzo de la vuelta a la verdadera adoración a Dios. Como vamos a ver en capítulos anteriores, la muralla era el principio de la restauración del culto religioso verdadero, donde la palabra de Dios iba a ser traída de nuevo, se iba a abrir y se iba a exponer. Y estos hombres no querían eso, porque la palabra de Dios podía hacer a aquellos israelitas cabizbajos, deprimidos, sumidos en la miseria, hombres y mujeres libres, hombres y mujeres con una esperanza, hombres y mujeres con un sentido y un propósito para sus vidas. Ellos vivían en una ciudad ruinosa, abandonada a su suerte, donde muchos decían que ya no había esperanza alguna para los habitantes. Y Nehemías regresa a traer de nuevo la esperanza. Y esto empezaba también por la reconstrucción física del lugar. Y aquellos hombres no querían. Del mismo modo sucedió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vino a este mundo, como dice la Escritura, solo haciendo bienes, tuvo la oposición más cruel, más violenta, más despiadada de todas aquellas personas que se llamaban religiosas en su tiempo. ¿Y por qué? Porque Él mismo era la verdad. Él mismo era la palabra. Él era el verbo de Dios. Así que, mis hermanos, para concluir, nosotros estamos inmersos, las personas que son de esta iglesia, nosotros en esta iglesia estamos inmersos en un proyecto también de reconstrucción, en un proyecto de amor a la ciudad,
porque creemos que por el poder de Dios en Cristo y por su gracia, esta ciudad puede volver a florecer. Cualquier ciudad puede volver a florecer. Porque ese es el deseo de Dios, el cual creó todo en el principio y todo era bueno en gran manera. En Cristo nosotros estamos inmersos en ese proceso de restauración total de todas las cosas, que culminará, como vimos en la clase, con esa nueva y gran ciudad perfecta, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá baches, no habrá peste, no habrá dengue, no habrá mosquitos. Será la ciudad que todos nosotros soñamos para vivir. Y son los cristianos, los hijos de Dios, los encargados de adelantar ese reino en la tierra, para que todos puedan ver la gloria de ese Dios que viene a traernos su reino. Así que para esto es necesario que todos nosotros tengamos la espada del Espíritu y que todos hagamos buen uso de la espada del Espíritu para poder ser llenos de su voluntad, para poder conocer cuál es su voluntad y para poder caminar todos juntos como un solo pueblo en pos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás aquí, es más confiable la palabra de Dios que tu propia sabiduría. 100%. Dios es más confiable que tú y que yo. Es preferible confiar en Él y no en nosotros mismos. Porque lo que Él quiere es nuestro mayor bien. Lo que Él busca es nuestra mayor felicidad. Y para eso nos ha dejado su palabra. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener propósito en tu vida? ¿Quieres tener sentido en tu vida? ¿Quieres estar fuerte para cuando venga el día de la dificultad? ¿Quieres estar fuerte para poder resistir este tiempo que nos tocó vivir? ¿Quieres estar bien anclado? Usa la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Vive en la palabra de Dios y podrás tener esa realización que tú tanto anhelas para tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es la espada del Espíritu. Y es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, pon en nosotros, en tu pueblo, un amor hacia tu palabra, para que volvamos a ella y para que bebamos de ella y disfrutemos de ella como a ti te agradaría, para nuestro bien y tu mayor gloria. Te pido que seas con cada uno de los presentes aquí, que lo guardes del mal, que lo cuides, que lo protejas, sé con cada una de las visitas. Y si alguien aún no te conoce, que hoy sea el día que se entregue a ti, en arrepentimiento y en fe. Ayúdanos, porque queremos agradarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.